derecho igual no lo es, sino que, bueno, precisamente la intención es indagar un poco a partir de este interrogante. Bien, así que voy a compartir un poco. Me gustaría un poco retrotraerme a diferentes tradiciones que existen del Estado de Derecho, diferentes problemas, diferentes conceptos y las asimetrías que hay en función de las diferentes fuentes a las cuales podemos acudir. Y cuando me refiero a fuentes, me refiero a lo que uno podría llamar teorías acerca del Estado de Derecho, dogmática acerca del Estado de Derecho, es decir, textos jurídicos que tienen un valor normativo, y también experiencias sociales, políticas del Estado de Derecho en distintos lugares del mundo, ¿no? Por supuesto, aquí también podríamos tener diferentes abordajes, ¿no? Ustedes piensen como que un sintagma como Estado de Derecho puede ser estudiado desde la ciencia política, desde la historia, desde el análisis del discurso, desde la filosofía. Así que vamos a tratar de privilegiar uno de esos abordajes en particular. Puse ahí una cita de una, no sé si se llega a ver, la agrando un poco. Una cita de una carta de Otto von Bismarck del 25 de noviembre de 1883, que dice: el término Estado de Derecho es una expresión artificial inventada por Robert von Moll, de la cual nadie ha encontrado todavía una definición satisfactoria para su sentido político, para la cual tampoco existe una traducción extranjera, ¿no? Me parece interesante pensar que un término que en alemán, en inglés y también en francés circulaba hacía ya una buena cantidad de tiempo. Bueno, al decir estos tres idiomas estoy manifestando mi desacuerdo con Bismarck, ¿no? Pero bueno, lo que podría llegar a ser una traducción, entre comillas, que ya circulaba hacía tiempo, para Bismarck no tenía, no era tan preciso, ni tampoco tenía esta traducción extranjera, ¿no? Podemos empezar hablando de algunos orígenes y tradiciones. Hay tres grandes tradiciones con las cuales uno se puede referir, y para citar algo, no quiero hacer demasiadas citas, pero nobleza obliga, corresponde. Hay un profesor de la Universidad de Luxemburgo que se llama Luc Heuchling, que escribió esta monumental tesis de doctorado, muy extensa, en el año 2002, que precisamente trabaja estas tres tradiciones, ¿no? La francesa, la alemana y la británica, desde un punto de vista histórico y analítico. Estas tres tradiciones aparecen en los diferentes registros que he mencionado, ¿no? Doctrinarios, dogmáticos, sociales, políticos, ¿no? Por un lado está la así llamada del rule of law, que se suele traducir al castellano como Estado de Derecho, pero si uno hace una comparación entre la tradición francesa, la alemana y la británica, uno debería decir que son cosas distintas, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? El primero y principal, que es la importancia, ¿no? O la función que tiene el derecho consuetudinario en el derecho inglés. Esto es el derecho de las costumbres y el hecho de que no hay una constitución escrita como aparece en la tradición francesa posterior a 1789, sino que hay, como dice Dicey o como dice Jennings, que son grandes juristas británicos que estudian este tema, ¿no? Las libertades de los ingleses no se desprenden de un texto constitucional, sino de las sentencias de los jueces, ¿no? Allí los casos, los fallos, la jurisprudencia tiene un sentido vinculante, y eso hace que ¿no? digamos, deba ser observada como tal,
y se presuponga una suerte de sabiduría, ¿no? en esa historia del derecho y en esa historia de la política y de la sociedad inglesa, ¿no? Es decir, la historia del derecho en el common law es representativa de esa virtud social, comunitaria, que quiere ser preservada y transmitida hacia un futuro, ¿no? En este sentido, hay allí una tradición preestatal, ¿no? Si uno circunscribe la idea de Estado, ¿no? Como una entidad jurídico-política dotada de soberanía, representación política, bueno, y lo circunscribe a la modernidad, en particular a la modernidad, a la segunda modernidad, ¿no? A una modernidad del siglo XIX, siglo en adelante, bueno, hay claramente en la tradición inglesa una remisión al siglo XVIII e incluso al siglo XVII, ¿no? Por esta idea de la primacía del rule of law, ¿no? Una manera diferente de traducirlo podría ser, ¿no? Imperio de la ley, pero bueno, la traducción canónica al castellano es esto de Estado de Derecho, ¿no? La tradición francesa, ¿no? Uno podría decir que se remite a esta expresión, État de droit, que tiene una fuerte relación con la idea de Estado constitucional, tal y como aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Según la cual no puede haber constitución si no hay división de poderes y garantías individuales, ¿no? Y aquí ya nos aproximamos a algo más cercano a digamos, la racionalidad que aparece inscripta en el concepto de Estado de Derecho, ¿no? Como una organización del poder político, como una limitación también. En el caso francés, para algunos autores, la palabra, el término que podría ser digamos, sinónimo de del Estado de Derecho alemán en la primera mitad del siglo XIX sería el concepto de república. No voy a detenerme demasiado en eso. Aparece digamos, propiamente en autores franceses después de la década de 1860. La hipótesis que tienen muchos autores es que al ser un concepto que aparece en el sistema alemán en la década de 1830, como ahora lo voy a explicar, en parte asociado al control de constitucionalidad de las leyes que se sancionan en el Parlamento, para la tradición francesa, heredera de la Revolución Francesa, aparecía como una suerte de limitación de la soberanía o de limitación de, digamos, de lo que podría llegar a ser, ¿no? un fundamento del poder en el pueblo, ¿no? Diremos algo de esto un poco más adelante, ¿no? Y en el caso del concepto alemán, de Reichstag, que aparece en tercer lugar, uno podría decir, como noción, aparece a finales del siglo XVIII, pero es recién en la década del 30, ¿no? En donde comienzan a visualizarse con profunda nitidez en Inglaterra, pero también en algunas ciudades del continente, consecuencias tangibles de la revolución industrial, de procesos de transición demográfica y consecuentemente también de una teorización de una sociedad que ha cambiado, porque ya no es más la sociedad estamental del antiguo régimen, sino que hay una sociedad de clases, ¿no? La sociedad del mundo liberal, ¿no? Entonces aparece esta idea asociada a un Estado constitucional, ¿no? Hay una constitución escrita, ¿no? Más allá de el sentido anterior al siglo XVIII, que uno podría hablar de constitución, como se podía hablar también en la antigüedad de la constitución, ¿no? Acá hay constitución porque estamos hablando en un sentido moderno. ¿Qué quiere decir un sentido moderno? ¿No? Este sentido, que hay una división de poderes y una protección de garantías individuales. Y, bueno, esta idea digamos, de que esta división de poderes y de protección es antidespótica, ¿no? Y promueve una racionalización del poder y de la relación entre esos diferentes momentos que
si todo sale bien, orgánicamente deberían estar articulados, ¿no? Si hay algo que no se entiende, por favor, levanten la mano, me pueden interrumpir, o si no, esperamos a que yo termine la exposición y, bueno, socializamos ahí la palabra, ¿no? Hay tres tradiciones liberales en las cuales se reflejan estos tres conceptos de Estado de Derecho, si me permiten el disenso con el canciller Bismarck, ¿no? En primer lugar, la tradición del liberalismo inglés, gracias a la cual, como les dije, en el caso del common law, habría una continuidad histórico y política en esta creación y recreación del mundo jurídico y político, una virtud geopolítica en la insularidad, esto aparece, es un tópico muy común, que aparece también en el Renacimiento y en la modernidad, ¿no? Pueblos que están de alguna manera con un relativo aislamiento de invasiones, ¿no? Y que en el caso de Inglaterra, en particular, en su rol imperial, ¿no? Se permite la prerrogativa de decidir sobre su propio comercio de bienes, de servicios y de ideas también, ¿no? De nutrirse a partir de esas ideas y de seleccionar cuáles son las que quiere incorporar a ese orden jurídico político y de las cuales quiere diferenciarse, ¿no? Eso estuvo presente, uno podría pensar en el Brexit también, ¿no? Ahí uno podría pensar en una larga tradición inglesa de preservarse, ¿no? Respecto de el comercio con el continente y en este caso, bueno, con el resto del mundo también, ¿no? Y allí aparece, bueno, esa idea, el liberalismo inglés, en particular, en el liberalismo doctrinario, ¿no? Hay una relación muy cercana entre la virtud del individuo, ¿no? Y la virtud colectiva, ¿no? Que en el liberalismo francés y en el liberalismo alemán aparece distinto. En la tradición francesa, uno puede encontrar una ruptura con el antiguo régimen de 1789, en particular con lo que un historiador alemán ha llamado, Heinz Monhaupt, ha llamado el sistema de privilegios. Y cuando digo privilegios, no me refiero solamente a que hay muy pocas personas que tienen determinados derechos o prerrogativas que los demás no tienen, sino que me refiero a que exista un orden normativo jurídico que está estructuralmente forjado a la luz no de una igualdad ante la ley o de una igualdad entre diferentes personas, sino que el punto de partida son desigualdades y consecuentemente hay un sistema jurídico que tiene que representar esas desigualdades. Y con esto me refiero a la función que cada estamento, ¿no? Cumple respecto del bien común, ¿no? No hay allí un punto de partida puesto en el individuo, sino en los estamentos, en grupos sociales. Y los individuos tienen derechos, por así decir, o están, digamos, articulados en el mundo jurídico en tanto y en cuanto pertenecen a determinados estamentos, no por el hecho meramente de ser individuos, ¿no? Como incluso uno lo puede leer en muchos de los textos canónicos de la filosofía política y jurídica del siglo XVII, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura importante, ¿no? Hay una confrontación muy fuerte entre el orden social estamental y el orden social liberal, por así decir, o el orden social de las clases, ¿no? En donde, por supuesto, va a haber asimetrías, va a haber desigualdades, va a haber dominación, pero no es estamental, ¿no? Hay una diferencia allí y está la promesa, la idea, ¿no? Para utilizar una frase muy cara a esa primera mitad del siglo XIX, de la carrera abierta al talento, ¿no? Va a haber muchísimas restricciones, pero no son las restricciones de naturaleza estamental en términos jurídicos, en términos sociales y políticos, y en términos jurídicos del sistema de privilegios que estaba presente, ¿no? en ese antiguo régimen, ¿no? Hay una unidad política y cultural, ¿no? Digamos, Francia tiene límites más o menos definibles, ¿no? Y uno puede pensar en que, si uno piensa en esa larga historia del siglo XIX, no hay una puja por la unidad política o cultural, no hay, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso español, en el caso italiano, en el caso alemán, ¿no? Y
este punto que ya les mencionaba anteriormente, ¿no?, de la desconfianza hacia el control de constitucionalidad o el control de la ley. En tercer lugar, la tradición del liberalismo alemán. El liberalismo alemán, a diferencia del francés o del inglés, es el más estatalista o el más estatal, por así decir. Por un lado, por la ausencia de una unidad política y cultural, ¿no? Hay fuertes tradiciones regionales signadas ante todo por una asimetría que tienen con Prusia y con Austria, ¿no? Hay principados que no quieren articularse bajo una égida de una unidad, de un Estado, porque pierden poder, pierden privilegios y no queda muy en evidencia qué es lo que se gana, ¿no? Por otra parte, hay otros estados, hay otros principados como podía ser Baviera, que podía ser más francófono en algún punto, ¿no?, aún siendo un principado alemán. Entonces, hay toda esta génesis del Estado de Derecho y de la tradición de este liberalismo de primera mitad del siglo XIX es anterior a la unificación de los estados nacionales, ¿no? Eso es importante tenerlo presente, tanto para el registro de la filosofía, la dogmática, como de la propia historia social y política, ¿no? Un elemento fundamental que también esto tiene en común con el inglés es la ausencia de una revolución. Los alemanes no tienen la ruptura que produce la revolución de 1789 en Francia y, a excepción de posiciones muy radicalizadas, tampoco la desean, ¿no? No queda muy en claro que una revolución, qué es lo que pudiera producir, ¿no?, salvo la revolución que está inscripta en la tradición del socialismo o del marxismo, ¿no? Pero bueno, eso es una revolución de otra naturaleza, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no?, la articulación estatal de la reducción del pluralismo a la unidad. Los grandes autores liberales del siglo XIX van a estar convencidos de que es el Estado el actor que tiene que unificar Alemania, ¿no?, y lograr la evolución, para utilizar una fórmula también cara de época, la evolución en vez de la revolución, ¿no? Por otra parte, si uno piensa incluso, nota a pie de página, si me permiten, los mismos autores socialistas son fuertemente críticos de la Revolución Francesa porque entienden que fue una revolución burguesa, pero no fue una revolución auténticamente popular, ¿no? Entonces tampoco es ni la revolución de 1789, un espejo en el cual mirarse, ni tampoco, para ir un poco más atrás, los textos que hablaban por ejemplo, de derrocar a los tiranos cuando usurpaban un trono. Pienso en la famosa Vindicia contra tiranos, en donde, para pensar una de las justificaciones o de las teorizaciones del derecho de resistencia, ¿no? Esas justificaciones del siglo XVI se articulaban en torno a lo que se llamaba los grandes, ¿no?, a los grupos aristócratas. No se articulaban de manera horizontal en términos individuales, apelando a una conciencia de clase, ¿no? Eso es una expresión muy posterior, ¿no? Entonces ahí está esa fe, esa confianza en... bueno, gracias. Ahí estoy leyendo un comentario. Me perdí, perdón. Tengo poco, no soy buen multitasking. Continúo, así puedo abrir la palabra y la hacemos circular. Bueno, entonces hay tres, hagamos una muy sintética periodización, ¿no? Uno puede decir, hay tres versiones, grosso modo, del Estado de Derecho. El Estado liberal de derecho, que tiene por así decir, su época de mayor esplendor en lo que se llama el pre-marzo, ¿no?, entre el Congreso de Viena de 1815 y las revoluciones de marzo que se inician hacia marzo del 48. Pongo 1832 porque es la fecha en la cual aparece el primer libro dedicado al Estado de Derecho, ¿no?, de Robert von Moll, ¿no?, un jurista alemán que fue político, además de ser teórico, autor de textos de dogmática y textos de filosofía. Nació en 1799 y murió en 1875.
que lo caracteriza un poco de esta manera el Estado de Derecho, ¿no? Una renuncia a toda fundamentación supraindividual del Estado, ¿no? Ya sea una fundamentación teológica, teocrática, una fundamentación patrimonialista, una fundamentación inscripta en, no sé, la razón universal, el despotismo ilustrado, en fin. Hay una legitimación que es inmanente, por así decirlo. En segundo lugar, la limitación de las funciones del Estado a la libertad y a la seguridad de la persona y de la propiedad. Esto está vinculado estrictamente con, por así decir, uno de los grandes protagonistas que tiene el desarrollo de esta primera mitad del liberalismo del XIX, que es el derecho civil, ¿no? El derecho civil pasa a ser un gran articulador de la vida societal, muy distinto de lo que hoy llamamos derecho civil, pero ahí aparece, para que se den una idea, y ahí está en el punto 3, ¿no? Para muchos de los autores liberales de esta primera mitad del siglo XIX no es contradictorio que haya monarquía y que haya democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no aparece cifrada en el derecho de sufragio, sino que aparece en esta igualdad ante la ley y en esta protección de los derechos individuales y en esta racionalización del poder político, que es absolutamente distinta del antiguo régimen, ¿no? Entonces ahí aparece cifrada la idea de que puede haber una monarquía, pero la monarquía ya no va a ser como en el siglo XVIII, que puede ser una monarquía, se la suele llamar absoluta, luego podemos discutir en qué sentido era absoluta y en qué sentido no era absoluta, eso es otro tema de debate, sino que va a ser una monarquía constitucional, ¿no? La monarquía aparece articulada frente a una constitución. Y las constituciones, en esta primera mitad del XIX, pero también en la segunda, tienen algunas constituciones que proceden de revoluciones, como es el caso francés, son rígidas para evitar la reapertura del proceso revolucionario, y hay otras constituciones que, cuando no tienen en el horizonte una revolución social, se permiten ser un poco más programáticas en el sentido de una, llamemos entre comillas, pluralidad ideológica, ¿no? Que es lo que vemos también en muchas constituciones del siglo XX, ¿no? Y en reformas constitucionales, ¿no? Siglo XX y siglo XXI también, ¿no? Y cuando uno lee la Constitución, uno advierte tradiciones de ideas que pertenecen a linajes diversos, ¿no? Y no parece ser del todo claro cómo articularlo eso en lo concreto, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con esta idea de programa, ¿no? Con la idea de que el derecho le marca a la vida política, le marca el curso de acción para que luego, bueno, la política haga su propia acción, ¿no? Acá estaba el punto 3 que le señalaba, ¿no? El establecimiento de la organización del Estado según derechos civiles de la ciudadanía y división de poderes, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Está el Estado social, que, si me permiten mi periodización, yo lo escribo entre la declaración de la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial y las revoluciones del 48, ¿no? Tres rasgos distintivos, ¿no? Solo el Estado puede arbitrar los conflictos ineliminables de clase. Recordemos que, es decir, los conflictos de clase han sustituido a los conflictos estamentales, ¿no? En segundo lugar, solo la reforma estatal puede superar los conflictos políticos de la sociedad civil, ¿no? El Estado social o el Estado de derecho o el Estado social de derecho, es una fórmula más del siglo XX, ¿no? Es contrario a la revolución, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Es como una Y, ¿no? Uno toma un camino o toma el otro, no se pueden tomar los dos al mismo tiempo. Y solo el derecho social, y en torno a la mitad del siglo XIX, se entiende por esto el derecho asociado al mundo del trabajo, puede armonizar la divergencia entre el dinamismo aceleracionista de la sociedad civil de clases y el mundo estatal. ¿Cuál es la premisa elemental? Que una vez que, mientras que el mundo estamental estaba asociado, ¿no?, a que los cambios se producían muy lentamente y por eso
bueno, no era necesario que hubiera una arquitectura constitucional como la que tenemos nosotros, ¿no? Con diferentes jerarquías y elementos que se van cambiando y sustituyendo, y por eso había un sistema de privilegios que tendía a fijar esa estructura societal, que en todo caso podía inscribirse en una dinámica de progreso técnico, tecnológico, económico, pero esto no se modificaba. La idea es que cuando abandonamos el antiguo régimen, cuando abandonamos la idea de sociedad estamental, cuando abandonamos esta idea de privilegios jurídicos, bueno, la sociedad empieza a moverse en sí misma, las condiciones de posibilidad de la sociedad, porque las personas no tienen que continuar con las profesiones de los padres, no tienen que seguir viviendo en la misma ciudad, muchas veces se ven obligados a causa de la revolución industrial o de las dos revoluciones industriales del 18 y del 19, se ven obligados a cambiar de ciudad. Entonces, hay una sociedad en movimiento, ¿no? Y hay principios que la dinamizan y que la aceleran. Bueno, el derecho allí tiene que estar marcando el pulso de esa velocidad, de ese principio aceleracionista, ¿no? Porque de lo contrario, eso termina en una revolución, ¿no? Si hay un derecho que es estéril respecto de esa sociedad a la cual supuestamente tiene que articular, bueno, entonces es una sociedad que no mira a ese derecho positivo, ¿no? Que se sigue según sus propias lógicas internas en su mundo social y político, y el derecho está por otro lado, ¿no? Con una letra muerta, como se suele decir. En tercer lugar, no me voy a detener mucho en esto, pero en todo caso podemos volver, está la tradición del Estado democrático de derecho, ¿no? Hay, por así, y acá me detengo también en tres rasgos distintivos, ¿no? Los conflictos y armonías entre los aspectos liberales y los sociales del Estado de Derecho, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial aparece esta idea, ¿no? De que no puede haber Estado de Derecho sin democracia, ¿no? En muchos de los estados del mundo. El concepto de Estado de Derecho gana un prestigio enorme después de la matanza que significó la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del siglo XX, incluso los países que salen de procesos autoritarios, de dictaduras, la Unión Soviética cuando cae y se transforma en la República Federativa Rusa, todos esos países incorporan, casi sin excepción, a su texto constitucional la idea de que son un Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Bueno, deberíamos tratar de pensarlo colectivamente en el taller, pero queda sin ninguna duda que es un concepto que a nadie no pasa desapercibido, ¿no? Y uno podría decir que, por ejemplo, para retomar algunos de los debates de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Uno puede asignar el papel de que, bueno, para algunos autores, ¿no? El Estado durante el nazismo, durante el fascismo, durante el franquismo cometió tales o cuales crímenes, pero no se suele decir que fue el Estado de Derecho, ¿no? En todo caso, el Estado de Derecho era lo que faltaba, ¿no? Y por la ausencia del Estado de Derecho, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Por supuesto, pensar en que hay un Estado democrático de derecho asociado a la capa del Estado liberal y a la capa del Estado social no se armoniza de manera a priori, ¿no? Entonces, hay diferentes debates, ¿no? En la década del 50, en la década del 60, que tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto, el más inmediato que uno puede pensar es la distribución, la producción y distribución de la riqueza, la circulación de los bienes, la circulación de los servicios, pero fundamentalmente uno podría también pensar en que en democracia hay decisiones colectivas que se toman acerca de, bueno, el marco ético, el marco moral en el cual nosotros nos movemos y que exceden a las decisiones pura y estrictamente económicas, ¿no? Pensemos en la educación, ya que estamos en la UNIPE, ¿no? Y eso es algo muy elemental, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con el progreso económico, ¿no? Entonces, bueno, aparece la pregunta de si puede haber Estado de Derecho sin democracia después de 1945. La respuesta, en principio, ya la anticipo, ¿no? Pero la pregunta la formulé allí también porque
hay una tradición que también empieza a utilizar, dado que la democracia, entre otras cosas, permite, ¿no?, dinamizar los procesos de toma de decisiones colectivas, aparece una consideración del Estado de Derecho fuertemente articulada en un momento sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de Derecho deba convertirse, ¿no?, en una instancia que iguale, que reduzca las desigualdades, que reduzca las asimetrías, que promueva educación, salud, que promueva la cultura. Bueno, pero entonces es un Estado que no solamente se ocupa de dividir el poder para que el poder no se ejerza de manera arbitraria, de manera autoritaria, sino que es al revés, ¿no? Es decir, el Estado se convierte en ese promotor, ¿no? Algo que en principio es parcialmente, está en tensión con algunos de los desarrollos experienciales y teóricos del siglo XIX, ¿no? La pregunta que uno puede hacerse también es si hay, digamos, pensando en la idea del encuentro entre democracia, liberalismo y sociedad de masas, ¿no?, entre sufragio universal, si puede haber liberalismo con democracia después de 1914, ¿no? Para muchos autores el liberalismo termina en 1914 y lo que hay es sociedad de masas, ¿no? Que por supuesto se podrá llamar liberal o se podrá llamar de otra manera, pero la realidad es que si uno lo piensa a partir de las claves de análisis del liberalismo del siglo XVII o del siglo XIX, ya no se puede pensar del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, para quien le interese, hay un muy lindo libro que salió hace un año de Leandro Lozada sobre liberalismo y democracia en Argentina en el siglo XIX, en donde Lozada explica por qué el liberalismo del siglo XIX en Argentina es muy distinto y a veces contradictorio o opuesto a los desarrollos de las ideas liberales que uno conoce que se daban contemporáneamente en Francia y en Inglaterra. Domenico Lo Zurdo también explica un libro muy lindo que se llama Contrahistoria del liberalismo, ¿no?, cómo en Estados Unidos en el siglo XIX había muchos liberales que estaban a favor de la esclavitud, digamos, y suscribían ideas que eran opuestas totalmente a los desarrollos del liberalismo clásico del XVII o del XIX, ¿no? Bien, una distinción fundamental que está asociada también a estas tradiciones del Estado liberal, social y democrático de derecho es la de la forma y la materia del Estado de Derecho, ¿no? El Estado, se suele decir que prima facie, el Estado liberal está asociado a formas jurídicas, al respeto, ¿no?, de los procedimientos, ¿no?, y no tanto en la sustancia, como por ejemplo la idea del principio de legalidad, ¿no?, la primacía del derecho positivo sobre otras fuentes jurídicas, y en el caso del Estado social, esta idea que he mencionado, ¿no?, de procura asistencial o de distribución de la riqueza, ¿no? Como si fuera que la tradición liberal, ¿no?, está cifrada en esto que dije de este aspecto formal, mientras que el aspecto social está asociado a lo material. Si uno revisa las distintas tradiciones, uno puede encontrar, uno debería decir esto en una nota a pie de página, lo podemos desarrollar ahora, que no es del todo así, ¿no? Si uno lee los textos, por ejemplo, de Robert von Moll en 1835 escribe un texto sobre los derechos de los trabajadores, advirtiendo ya las situaciones de miseria en las cuales viven muchos trabajadores, ¿no?, a causa de los efectos que se habían seguido de las revoluciones industriales en curso, ¿no? Y von Moll es uno de los padres putativos de la forma del Estado liberal de derecho, ¿no? Así que esto habría que quizás matizarlo, pero es algo que uno lo encuentra en el debate, ¿no? Y el aspecto democrático, ¿no?, asociado fuertemente al dinamismo transformador de los procesos de toma de decisión colectiva, ¿no?, que entra en tensión fuertemente con el aspecto liberal y el aspecto social. Porque alguien podría decir, bueno, si vivimos en democracia, entonces, en tanto y en cuanto vivimos en democracia, podemos cambiar todas las reglas. Bueno, la pregunta es si efectivamente podemos cambiar todas las reglas o no, o hay algunos procesos que están inscriptos en esa arquitectura jurídica del Estado de Derecho
para que no haya mayorías circunstanciales que puedan imponerse de manera autoritaria sobre otras minorías, ¿no? Vamos a poder volver sobre esto si lo desean. Una pregunta que está asociado a este tema es si todo Estado es un Estado de derecho. Es lo que decía Hans Kelsen, por ejemplo, ¿no? Algo que para algunos es una trivialidad, ¿no? Y si hablamos de Estado de derecho, pero como les dije, si pensamos en el siglo XIX, es evidente que no todo está en Estado de derecho, y si pensamos en el registro del siglo XX, uno debería decir también que, así como asociamos en unos casos a que el Estado ha sido responsable por, no sé, en experiencias de autoritarismo, y el Estado de Derecho ha estado ausente allí, entonces es evidente que no todo Estado es un Estado de Derecho, ¿no? Pero bueno, podemos volver sobre este tema. Yo solo lo quiero plantear y seguimos. Ya para cerrar, ¿no? 3 rasgos que elegí, digamos, que están asociados al Estado de Derecho, y luego algunas preguntas como conclusión. En primer lugar, la nomolatría del Estado de Derecho, ¿no? Como les dije, está fuertemente asociado al Estado constitucional, a la idea de una constitución como texto escrito, que tiene división de poderes y que tiene, ¿no?, la protección de garantías individuales, ¿no? La producción política y jurídica de una determinada comunidad se rige por el ordenamiento respecto de este Estado de Derecho y este Estado constitucional, que es condición de posibilidad, no al revés, ¿no? Y acá viene el segundo punto, ¿no? Hay una fuerte oposición entre el Estado de Derecho y el Estado administrativo, ¿no? Hoy está muy de moda esta idea de decir, no, bueno, esto es un procedimiento administrativo, ¿no? Y de repente la Constitución dice otra cosa, no, pero vamos a privilegiar el procedimiento administrativo, el protocolo o la regulación, y pareciera que la Constitución queda como una especie de mundo supralunar, inalcanzable, ¿no? Y no hay posibilidad de producir una mediación allí, ¿no? Carl Schmitt, por ejemplo, el jurista alemán, hablaba, ¿no?, en legalidad y legitimidad sobre cómo el Estado administrativo es una forma, si se quiere, para decirlo de alguna manera, si uno lo piensa que en los procesos autoritarios hay Estado, ¿no? Hay algunos autores que dicen, no, si es un proceso autoritario no es un Estado, porque el Estado no es una entidad valorativamente neutral o que se puede llenar de cualquier contenido. Bueno, si decimos que hay Estado, entonces lo que hay que pensar es que hay un Estado administrativo. De hecho, de facto, muchas dictaduras lo que hicieron fue suspender la Constitución, pero no suspendieron procesos administrativos, porque de alguna manera había que ir del lunes al lunes y tomar decisiones que no se podían revisar todos los días, ¿no? Pero bueno, esto es importante pensarlo, ¿no? Porque hay una oposición muy fuerte aquí y una tensión que también está presente en muchos problemas del derecho público del siglo XXI. En tercer lugar, esta idea de oposición entre legislación operativa y legislación programática, ¿no? La tradición más formal del Estado de Derecho está muy asociada a la legislación operativa, ¿no? Normas que deben ser eficaces, ¿no? Y que no pueden solamente constituirse como una expresión de deseo de un colectivo o de una sociedad civil de acá a los próximos 30 años, ¿no? Como por ejemplo el compromiso que el Estado toma de no torturar a las personas, ¿no? No torturar y tampoco permitir que haya personas que se torturen entre sí o empresas que torturen a personas, etcétera, ¿no? Eso no puede ser una legislación programática, es una legislación operativa. Hay un compromiso y si se viola es algo muy grave. En cambio, por ejemplo, los compromisos que en la segunda mitad del siglo XX toman los estados de promover el acceso a la vivienda no es una legislación operativa. Es entendida como una generación, por ejemplo, de derechos humanos, como el Tratado de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero está sometida a las condiciones de cooperación entre diferentes actores internacionales y nacionales, ¿no? Con lo cual, bueno,
ahí cada Estado, cada comunidad política definirá ulteriormente qué quiere decir promover la inclusión, promover el acceso a la vivienda, ¿no? No será lo mismo Mozambique, Perú, México o España, ¿no? Y de aquí me refiero a este cuarto punto que tiene que ver con el sistema cerrado doméstico, ¿no? Y el del derecho doméstico y un sistema más abierto, ¿no? De la apertura progresiva por generaciones de derechos humanos, ¿no? Una primera generación fuertemente articulada en torno a lo operativo y luego diferentes legislaciones que buscan promover, ¿no? Una legislación programática y que cada uno de los estados que suscribe esos diferentes tratados, esos documentos internacionales, se compromete a modificar su derecho interno, su legislación doméstica. En segundo lugar, la sociedad civil, ¿no? Algo ya dijimos de esto, ¿no? Hay una fuerte diferencia entre lo que es un sistema estamental y una sociedad de clases e individuos. Hay gente que podrá decir yo prefiero un sistema estamental, hay gente que dirá hay más libertad en uno, más libertad en otro. Lo que no queda ninguna duda es que son dos cosas distintas desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y un elemento que es muy importante para el Estado de Derecho es el presupuesto de la representación de la homogeneidad sobre la cual operan las decisiones jurídico-políticas. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad podrá ser muy compleja, podrá ser muy diferente, no sé, como era Argentina hace 100 años, que había migrantes de diferentes países y de diferentes culturas y religiones, pero las decisiones se hacen sobre el presupuesto de una homogeneidad que se va a proponer y que se va a articular con una pluralidad que es permitida cuando el derecho calla o que es promovida a través de las diferentes mediaciones que hay entre el Estado y la sociedad civil, pero siempre hay una homogeneidad de base, ¿no? Y por eso la ley es lo que fuertemente está en el centro del Estado de Derecho. La ley articulada con una constitución, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de que vivimos en una sociedad con diferentes religiones, con diferentes tribus que se odian entre sí, o con diferentes grupos que quizás no se odian, pero son indiferentes y cada uno pugna por maximizar su situación particular en detrimento de la otra, bueno, va a ser muy difícil que ahí pueda tener sentido un Estado de Derecho, ¿no? Y un poco el movimiento perpetuo de la sociedad hacia el progreso, ¿no? La sociedad está inscripta, ¿no?, en el siglo del liberalismo y también en el siglo XX en esta idea de que el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la tecnología están articulados en torno a un progreso económico. Podrá haber épocas de detenimiento de ese progreso, podrá haber crisis, las crisis serán más largas, cada tanto va a haber una pandemia, habrá guerras, pero la dinámica ascendente del crecimiento de progreso ya no se detiene, ¿no? Eso es un presupuesto que está incorporado a estas teorizaciones, ¿no? Ya termino. En tercer lugar, el mercado, ¿no? Es fuertemente está vinculado con esta idea de las transformaciones de la sociedad civil, ¿no? El Estado de Derecho marca el pulso de la sociedad civil de clases, el mercado conteniendo siempre el principio de aceleración social, ¿no? Hay una idea de que la sociedad se va acelerando, se van produciendo cada vez más cambios y el Estado de Derecho tiene que marcar allí ese pulso para evitar esa bifurcación, ¿no? Y allí uno podría decir, de manera esquemática, podría situar la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, bueno, y en el siglo XX y siglo XXI, esto lo pongo como un signo de pregunta para pensar la tercera y la cuarta, ¿no? Todo lo que está asociado a la electrónica, a la energía nuclear, a la comunicación, a Internet, en fin. Hasta qué punto el Estado de Derecho tiene ahí un desafío fuerte con esa divisa según la cual imponía ese ritmo. Cierro, ya que estoy ya en tiempo de descuento. Actualidad del Estado de Derecho, lo pongo con un signo de pregunta, ¿no?
para algunos hay Estado de Derecho vigente, para otros el Estado de Derecho es un objeto de museo de otro tiempo. Bueno, ¿cómo se destruye el Estado de Derecho? ¿Cómo se desvanece el Estado de Derecho? Hay algo muy evidente, uno podría decir, si hay golpe de Estado, no hay Estado de Derecho, ¿no? Nadie hace un golpe de Estado para instaurar un Estado de Derecho. Entonces eso parecería ser algo muy externo, pero hay maneras internas a través de las cuales el Estado de Derecho se desvanece entre sus formas, para decirlo de una manera. Por un lado, la administrativización del derecho constitucional, ¿no? Cuanto menos hablamos de la Constitución, menos nos referimos a la Constitución nos parece algo demasiado abstracto, demasiado lejano, demasiado difícil de alcanzar, y todo se empieza a regir por procedimientos administrativos, por protocolos, que por otra parte, en muchos casos son evidentemente inconstitucionales, ¿no? Uno no hace falta haber hecho un posgrado en Derecho Constitucional, sino que uno pone un texto frente al otro y se da cuenta de que hay algo que no va bien, ¿no? Eso es una de las maneras a través de las cuales nos alejamos del Estado de Derecho, ¿no? La economización del derecho público, eso es un debate que estuvo presente en los años 60 también, ¿no? Bueno, cuando aparece la pregunta del financiamiento del derecho, ¿no? Es decir, nos empezamos a preguntar por las condiciones del financiamiento de procesos de decisiones políticas de una comunidad. La realidad es que, en realidad, el sistema a través del cual un conjunto de normas que pertenecen a un Estado de Derecho se financian o tienen un sostén económico es un debate posterior a la propia fundamentación del Estado de Derecho, ¿no? En tercer lugar, la neutralización política de la separación respecto de la sociedad civil. El Estado de Derecho opera bajo el presupuesto de que sociedad civil y Estado son dos entidades distintas, ¿no? Si el Estado no tiene la posibilidad de tomar esa distancia para marcarle ese pulso a la sociedad civil, porque la sociedad civil busca, ¿no? Como se decía en el debate de los años 30, ¿no? Busca cada vez más presionar al Estado y a su vez el Estado penetra de manera capilarmente en la privacidad, la esfera individual, en las asociaciones. El Estado tiene que estar presente en todas las dimensiones para poder evitar que se produzca cualquier tipo de injusticia, ¿no? Porque tiene que ahí arbitrar las diferentes relaciones interindividuales. Bueno, ya no puede haber Estado de Derecho, ¿no? En su aspecto jurídico y en su aspecto político. Y en quinto lugar, la hiperpolitización del derecho, ¿no? Por supuesto, a ningún jurista se le escapa que el derecho es una creación política, ¿no? Pero el derecho, esto lo decía, por ejemplo, Michael Stolleis o Ernst von Böckenförde, dos juristas que se han dedicado a pensar este tema, la formalización jurídica implica una despolitización. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que algo deja de ser político porque sea jurídico, eso sería una trivialidad, pero sí que lo ponemos a otro nivel. Podemos discutir de manera pública sobre muchas cosas, pero si se sanciona una ley luego de un proceso en el cual ha habido una determinada discusión en el Parlamento, en comisión, en distintas asociaciones, etcétera, etcétera, bueno, eso está en otro nivel. Digamos, se convierte en derecho positivo y tiene que haber, luego habrá tribunales que tendrán que aplicar ese derecho, pero no está sometida al mismo nivel de discusión que estaba sometido antes de ser una ley. Un ejemplo de eso puede ser, ¿no?, el tema del aborto, como fue en el caso argentino, como en otros países. Eso no quiere decir que la ley pueda ser derogada, la sociedad cambia, estamos hablando de eso hace 40 minutos, y eso puede cambiar también. Pero siempre el derecho tiende a frenar esos procesos. El derecho es un freno, ¿no? Ustedes piensen, permítanme una nota a pie de página, solo para cerrar, cuánto se habla de lo que duran los juicios, ¿no? ¿Cómo puede ser que un juicio dure 7 años, que dure 10 años, que dure 12 años? Bueno, eso está relacionado, entre otras cosas, porque el derecho tiene esa función también. No es que, además de que están los problemas empíricos, ¿no?, de que no hay recursos, de que hay
todavía hay gente cosiendo expedientes como si fuera 1830. Hay cuestiones empíricas, hay cuestiones de falta de recursos materiales, pero al mismo tiempo hay un incremento enorme en las últimas décadas de la litigiosidad, de conflictos de la sociedad civil que muy rápidamente migran al plano jurídico, que eso no está relacionado con un problema de dinero, con un problema material, sino que está relacionado con el modo a través del cual una sociedad decide tomar determinada decisión para resolver sus propios problemas, ¿no? Bien, bueno, cierro con esto y hablo, dejo lugar a preguntas, intervenciones y que podamos conversar a modo de taller. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Hernán. Ahí, no sé si lo ven, todos ven la pregunta ahí del... Bueno, puedo responder, no sé, Vera, ¿qué te parece si voy respondiendo así? Me parece muy bien. Bueno, pregunta ahí, profe Quisiera Hernán. preguntarte si dentro del proceso, ¿querés que lo lea yo? Si dentro del proceso histórico del concepto de Estado de Derecho mantuvo o mantiene una relación con el surgimiento de los imperialismos del siglo pasado. Lo planteo teniendo presente esa utilización política del derecho que mencionas. Bueno, Eso pregunta el profesor. sí, bueno, muchas gracias. Yo diría que no hay una relación necesaria entre imperialismo o imperio y Estado de Derecho. Uno puede pensar en que la historia del concepto de imperio y el desarrollo teórico y, bueno, las experiencias de los diferentes imperios a lo largo de la historia no necesariamente estuvieron vinculadas con el Estado de Derecho, e incluso uno podría decir lo contrario, ¿no? Un imperio necesita, no necesita racionalizar el ejercicio de su poder, limitarlo, articularlo entre diferentes actores y estabilizarlo, sino que uno podría decir, bueno, en la medida en que los imperios conformaron, digamos, fueron durante buena parte de la historia una de las maneras de organizarse políticamente, digamos, no tengo es decir, el Estado de Derecho se supone que si funciona bien y todo anda como nosotros queremos, tiene un grado muy generoso de, digamos, de promoción de una vida política plural a su interior. Entonces, asociar eso al imperio a mí me resulta en ese sentido contraintuitivo, ¿no? Si uno quiere pensar en el caso inglés, bueno, allí una de las cosas que mencioné es la diferencia entre la tradición británica con la tradición francesa y la alemana. Si uno quiere pensar más atrás, bueno, cuesta hablar de Estado de Derecho. Y para pensar en el siglo XX, digo, es decir, Estados Unidos no es estrictamente el ejemplo del Estado de Derecho, ¿no? Es un Estado que se rige por reglas que forman parte de su propia historia constitucional, su propia historia jurídica, la arquitectura que busca establecer distintos equilibrios entre distintas comunidades que forman parte de la Unión, pero no está relacionado estrictamente con ello. Pienso, por ejemplo, no llegué a leerlo completamente, pero la sentencia de la Corte Suprema del 6-3 que hubo respecto de los aranceles hace poquito, ¿no? Contra el presidente, no, digamos, es bastante larga, la estoy leyendo ahora, pero no habla del Estado, no habla algo que se podría haber dicho en Francia o en Alemania, que es el presidente arrogándose funciones del Parlamento, no habla de que se viole el Estado de Derecho, ¿no? Mientras que quizás en el caso alemán, en el caso francés o incluso en Argentina, podría haber, si el presidente se arroga funciones del Parlamento, quizás uno de los primeros reflejos de una corte es decir, es mencionar el Estado de Derecho, ¿no?
No sé si respondo. Pero bueno, pueden tomar la palabra, levantar la mano, hablar, en especial, bueno, yo tengo solamente 2 personas que pusieron la cámara, no sé si no tienen cámara, pero bueno, están invitados e invitadas a, eh, a encender la cámara, ¿no? Tal vez insistir un poco, pensaba, vos lo mencionaste, perdón, no quería imponerme a Paula. Está bien. Bueno, no es una Paula, pregunta. sí. No, sí. No sé si Paula querés decir algo. Me interesa saber un poco cómo en relaciones internacionales piensan este tema, porque algo sobre lo cual no hablé y podríamos hablar un poco es sobre la universalización del Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho se convirtió como una especie de idea regulativa o de finalidad a la cual todos deberíamos perseguir y, bueno, eso ha producido muchas insatisfacciones también, ¿no? Piensen ustedes que después de 1948 empezaron a considerarse muchas comunidades políticas como si fueran estados simétricamente ordenados entre sí, cada uno de los cuales tenía un escaño en la Organización de Naciones Unidas, y luego de varias décadas muchos politólogos empezaron a decir que varios de los miembros de esos escaños pertenecían a países o a comunidades políticas que eran estados fallidos. Pero antes de 1948 tampoco quedaba claro que fueran estrictamente estados, y mucho menos estados de derecho, ¿no? Eso está relacionado un poco con toda la historia de la posguerra, ¿no? Y cómo se definió la arquitectura de esas relaciones internacionales después de la posguerra. Pero bueno, me gustaría escucharlas, si quieren intervenir, que puedan, para Acá no hay, monopolizar la palabra. Sí, Vera. no, estoy viendo acá que hay otra pregunta que, bueno, tiene un poco que ver tal vez con lo que estabas diciendo y con lo que yo estaba pensando respecto a la democracia, pero acá un poco dice cómo se garantiza en la práctica que nadie esté por encima de la ley. Y bueno, y una pregunta medio clave, sobre todo teniendo en cuenta nuestro contexto, es qué rol cumple el Poder Judicial dentro del Estado de Derecho hoy al verse tan cuestionado. Tal vez es demasiado contextual. Sí, no, bueno, también me gustaría, digo, dado que hay varios que la mayoría no tienen la cámara puesta, también me gustaría escuchar a los demás, dado que no es un taller, no es Damián escucha, Yo, ¿no? yo, No, esto es en Aprende con Máximo, pero no sé cómo es tu nombre. Fanny, soy Fanny. Fanny. Fanny, sí, no quisiera que esto fuera un 0800. No, para nada, sino que al verlo o sea, toda la historia es tan cíclica que digo, bueno, es mi pregunta, ¿cómo garantizar que uno no esté por encima de la ley? Que para mí es una interrogante así constante que tengo, porque por ejemplo, soy psicóloga social, desde esa mirada uno tiene que tratar de ser objetivo. Y si lo traslado a esto, se me hace un poco imposible considerar que el Estado de Derecho se está garantizando hoy por hoy en nuestro país. Hay una manera de dar una explicación. El Estado de Derecho, a ver, vamos a empezar por una cosa muy elemental. El Estado de Derecho, como cualquier ordenamiento, puede fallar, puede haber circunstancias que sean indeseables, y en la medida en que son personas, seres humanos, las que ocupan lugares en las instituciones, se pueden tomar decisiones equivocadas y va a haber decisiones equivocadas. Entonces, no se puede prometer a lo que sea infalible. Dicho esto, segundo punto, las maneras a través de las cuales lo que vos decís, yo diría dos cosas. Primero, hay una divisa que algunos llaman republicana, que está presente en la antigüedad, que es la oposición, la vieja dicotomía entre el gobierno de los hombres y el gobierno de las leyes, ¿no? Rousseau hablaba de eso también. Vera conoce el tema. Uno puede pensar en que
suena muy atractiva, ¿no? Cuando hay demasiado gobierno de los hombres o demasiado gobierno de las leyes, ¿no? Esa oposición, ¿no? Cuando hay arbitrariedades por doquier que no parecerían tener un apoyo legal, ¿no? Uno dice, bueno, hay demasiado gobierno de los hombres, y cuando parece ser todo un proceso administrativo donde no hay personas involucradas, uno también tiene la sospecha, ¿no?, de que ese gobierno de las leyes es un poco raro. La realidad, lo que promueve el Estado de Derecho es una articulación de distintas mediaciones institucionales, ¿no? Por esa razón, en general, los procedimientos de justicia, ¿no?, en los estados de derecho de manera internacional, no hay, como pasaba en el antiguo régimen, ¿no?, una instancia judicial que te dispensaba la justicia, un mecanismo de pregunta y respuesta, como podía ocurrir, que alguien podía preferirlo y decir, bueno, si me tocaba el juez correcto, que era una persona honesta, yo prefiero el antiguo régimen al Estado constitucional. Pero la realidad es que el Estado constitucional prevé de una manera más satisfactoria la idea de que pueda haber la intervención de distintas racionalidades que puedan compensar eso, ¿no? Ahora, si uno dice, bueno, hay una primera instancia, hay una Cámara de Apelación y hay una Corte Suprema provincial y nacional y todo va en la dirección contraria, bueno, evidentemente estamos en problemas. Pero bueno, en principio lo que uno puede decir es que existen esas instancias. Eso es un rasgo típico del Estado constitucional y del Estado de Derecho. Y también hay algo que, para decirlo del otro lado del mostrador, ¿no? Si uno se pone en el lugar del agente judicial y uno dice, bueno, la sociedad a lo largo del último siglo ha incrementado de manera infinita sus demandas respecto de la justicia, ¿no? Hay problemas que sin ninguna duda hace 50, 70, 80 años se solucionaban en la sociedad civil y hoy en día llegan a la justicia. Todo es un juicio, todo es un conflicto que tiene que llegar. Bueno, evidentemente, ahí, si uno se pone desde el punto de vista de la racionalidad jurídica, hay dos opciones. O uno promueve a acelerar ese proceso o uno promueve a detenerlo. Porque si uno no hace nada, se acelera, porque la inercia es aceleracionista, no es no aceleracionista. Entonces, si cada vez que se incrementa esa litigiosidad, se acerca el Estado de Derecho, el Estado y la sociedad, se rompe la posibilidad de que el Estado marque el pulso a esa sociedad. Es decir, si todos los conflictos, no sé, en una escuela secundaria, qué sé yo, en un club, un nene que se golpeó en una pileta, todo termina en un juicio, todo es un juicio civil, un juicio penal, un juicio oral. Es decir, si todo inmediatamente migra porque la sociedad no sabe resolver eso por otros canales que no sean el derecho, bueno, allí no hay Estado de Derecho que aguante. Digo, no es que el Estado de Derecho, digamos, son personas las que están en el mundo judicial, digo, en cada una de sus funciones, no pueden responder de manera infinita a esas expectativas. Porque allí lo que pasa, que es muy grave, es que se empiezan a superponer demandas que son totalmente legítimas y que no pueden encontrar otra vía de resolución que no sea el derecho, con otras muchas que deberían resolverse sin derecho, ¿no? Doy un ejemplo muy cortito, ¿no? En muchos países en los cuales se ha incrementado la litigiosidad en las últimas décadas, se ha constatado que la formación del derecho era para litigar, ¿no? Entonces, ha habido transformaciones en los planes de estudios, en las carreras de derecho en muchos países para favorecer la mediación. Es decir, que las personas puedan acudir al derecho buscando un arbitraje, una mediación, no un juicio, ¿no? Entonces, que si no lo pueden resolver en las diferentes esferas societales, que lo puedan resolver con un arbitraje, pero no con la demanda de poner en marcha un aparato que es muy difícil de mover cuando está sobredemandado, ¿no? Sí. Y con respecto al rol que cumple el Poder Judicial, lamentablemente hay que decir una cosa que es importante, yo no la mencioné, pero la idea es que si nosotros tenemos esta división en tres poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y nosotros elegimos a los miembros del Poder Ejecutivo y a los miembros del Poder Legislativo y los miembros del Poder Judicial
no son elegidos de manera directa en nuestro sistema, ¿no? O en los países en los cuales se utiliza este sistema, se supone que, por supuesto, son personas, mujeres y hombres de carne y hueso que tienen su formación profesional, que tienen su corazón, que tienen sus convicciones, sus ideas políticas, pero a la hora de digamos, ideología. Claro, pero la idea es que lo que tiene que primar en ello es, digamos, es su profesión. Digamos, son reglas profesionales. Lo que marca el pulso de ese trabajo es la regla. Y lo que tienen que hacer, si todo funciona bien, en un Estado de Derecho, es aplicar el derecho. Digamos, no es ponerse a crear un nuevo derecho. Por eso es distinto el sistema del rule of law británico. Pero en el sistema que, digamos, positivista, por así decir, tienen que aplicar el derecho. Ahora, si los diferentes organismos del Poder Judicial se ven hiperpolitizados, ¿no? Por un lado, ¿por qué? Porque la política migra, es decir, sabe que el derecho ha dejado de ser la instancia que armonizaba los conflictos de la moral, del mundo de la moral y de la política, para convertirse en un terreno más de disputa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que ha sucedido en las últimas décadas, para no hablar de Argentina, podemos pensar en Italia, ¿no? Es migrar los conflictos a las arenas de los tribunales regionales, como puede ser la Unión Europea, o internacionales, ¿no? Y por eso se quiere aplicar de manera casi inmediata los diferentes tratados, la legislación internacional de derechos humanos. Como si nuestra Constitución pasara de alguna manera a estar supeditada a esos tratados, ¿no? Que entre otras cosas, en parte, digamos, es responsable de la reforma del 94 por ponerlos en la jerarquía normativa, transformar el típico triángulo en un trapecio, ¿no? Porque los 11 tratados internacionales de derechos humanos pasan a formar parte de ese bloque de constitucionalidad, ¿no? Si eso se politiza, que no debería estar politizado, no en el sentido que lo acabo de explicar, ¿no? Son personas que tienen sus convicciones políticas, pero a la hora de estar en esa función tienen que cumplir con su función. No tienen que actuar como si estuvieran en el Parlamento o en el Consejo Escolar o en el Poder Ejecutivo. Están en el Poder Judicial. Hay jueces que, muchos de los jueces fueron diputados antes y no se comportaron de la misma manera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, la política le pasa lo contrario. La política se convierte en administración, ¿no? Como sucedió en muchas partes del mundo en las últimas décadas, y hay un ejercicio ordinario de la política que pasa a despolitizarse en el nombre de la técnica, de la previsión, de un discurso que no puede ser discutido. Entonces, rasgos que son propios de la estructura administrativa pasan a la política. Rasgos que son propios del mundo político pasan a la esfera judicial. Entonces empezamos a tener un orden que tenía unas características de estar orgánicamente articulado con diferentes momentos a estar mezclado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso pone en crisis la idea de Estado de Derecho, ¿no? No desaparece el Estado de Derecho del todo, pero por supuesto está totalmente desdibujado, ¿no? Acá Jorge, no sé si querés leer la pregunta a vos, así te conocemos la voz, y si querés poner la cámara. La pregunta de Jorge va muy en el sentido de lo que estabas diciendo vos, Sí, precisamente. No sé si por claro. ahí no Sí. Si está ahí o si no tiene micrófono o lo que sea. Sí, no sé si querías preguntar otra cosa o si... Sí, esta idea de si vos considerás que está sufriendo una transformación estructural, digamos, para ir un poco a la pregunta, ¿no? Es que estoy operado de la boca. Perdón. Momento inoportuno. No. Es esto, digamos, estamos en una transición del Estado de Derecho hacia otra, ¿no? Hasta una transformación estructural que podría consolidarse como un nuevo paradigma de estabilidad, o una etapa transitoria dentro de su evolución para nuestro país. A ver, hay una cosa que yo diría es decir, abro también el micrófono a que participen otros y no convertir el taller en despotismo ilustrado, pero
me parece que algo importante que uno podría decir es lo siguiente. El Estado de Derecho como orden jurídico-político parte de la premisa, como había dicho, de una representación de una homogeneidad social. Si nosotros estamos, si las comunidades políticas, ¿no?, a través de las expresiones que puedan inteligirse de la manera de la manera que aceptemos, ¿no?, que nos pongamos de acuerdo, confían todavía en esa representación de una homogeneidad, yo creo que es probable, ¿no? Si existe la posibilidad de que nosotros podamos decir, por ejemplo, los pilares de una sociedad, de una comunidad social y política virtuosa, armoniosa, son estos 3 o estos 4, y todo lo demás tiene que quedar supeditado a otra cosa, y vamos a concentrarnos en esto, y nos comprometemos a esto, y habrá un control social de si los que tengan que tomar las decisiones se muevan en esta dirección o no. Es probable que eso suceda. Ahora, si nosotros desconfiamos de la idea de homogeneidad social y pensamos que en realidad ya la ley en realidad la ley implica la trampa porque hay una violencia inscripta o implícita en, no sé, neutralizar los individuos, las comunidades, y en realidad cada uno debería desarrollarse en sus propios círculos, y la homogeneidad es violenta, y la homogeneidad le aplasta la cabeza a los particularismos. Hay un libro que se hizo muy famoso de Andreas Reckwitz sobre este tema, que habla de la sociedad de las singularidades. Si empezamos a pensar en una clave, entre comillas, ¿no?, esto tiene un aire muy posmoderno, si empezamos a pensar en esta clave de singularidades y desconfiamos de la homogeneidad, y desconfiamos de la idea de ley, y desconfiamos de que en la Constitución, bueno, si desconfiamos de todo eso, el Estado de Derecho es imposible. Pero no porque haya malos que están del otro lado y que dicen vamos a barrer con los derechos de las minorías y de los sectores subalternos, sino porque nosotros mismos, ¿no?, en conjunto estamos desconfiando de esa idea monista de Estado de Derecho, ¿no? Porque uno puede decir, como dije antes, ¿no?, pensando en el tema de los imperios, el Estado de Derecho, digamos, es la condición de posibilidad de una vida política plural al interior, y sobre todo en una democracia de masas, digamos, organizada a través del sistema de partidos. Ahora, si nosotros pensamos que hay que desconfiar de eso porque eso es algo que en sí mismo está mal, porque la homogeneidad social está mal, porque, digamos, no permite que los individuos puedan desarrollarse de manera autónoma, por ejemplo. Bueno, si hay una fuerte desconfianza de base de eso, yo no creo que pueda existir una condición de posibilidad societal que sostenga algo tan difícil de sostener como es un orden jurídico-político, como un Estado de Derecho, ¿no? Quizás vamos a seguir hablando de Estado de Derecho, pero seguiremos hablando de Estado de Derecho como los alemanes hablaban en el 1800 del Sacro Imperio Romano-Germánico, que ya había desaparecido y a nadie le importaba el Sacro Imperio, pero bueno, seguía existiendo nominalmente, ¿no? En fin. A mí me parece muy claro, me meto un poco en... Por favor, adelante, sí. No, me parece muy claro lo que decís, y muy estremecedor por otra parte, porque lo vemos cada vez más lejos ese panorama, ¿no? Es decir, es como, por un lado la grieta y por otro lado un cierto énfasis en reclamos identitarios, parecen ir ambos en contra, digamos, claro, pensando en nuestro contexto, como ambos en contra de esa estabilidad, ¿no? Es decir, vos estás diciendo, bueno, en definitiva, necesitamos acuerdos mínimos que son los que van a hacer posible una vida plural, digamos, un debate en serio, pero tenés que tener algunos pilares sobre los que no vas a discutir, digamos, algunos pilares sobre los que estás dispuesto a homogeneizar, sí, ¿no? Si entiendo bien tu punto de vista, ¿no? Digamos que incluiría
una cierta confianza en que hay una posibilidad de una autoridad justa, por así decir, ¿no? O que, en fin. Sí, por supuesto que uno no deja de pasar, uno no... Equitativa, perfecto, sí, sí. Sí, no deja de perder de vista que uno puede interpretar el mundo del derecho a la luz de la idea de determinadas ficciones, ¿no? De determinadas ficciones que nosotros las consideramos constituyentes para nuestro mundo social y político, ¿no? No por llamarlos ficciones uno le baja el precio o las desmerece, ¿no? Forman parte de nuestra vida cultural, de nuestra vida social, de nuestra vida política. Pero, en definitiva... Fricción, dijiste ficciones. Primero entendí fricciones, que también no. me parecían inevitables, sí. y que justamente daban lugar al derecho, sí. ¿no? Pero, digamos, me parece que allí uno no puede dejar de pensar. Vos mencionaste una palabra que para mí es clave, que es la de identidades. Digamos, la lógica identitaria es, en el sentido en el cual se ha discutido en los últimos tiempos, es opuesta a la lógica de la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuertemente criticada la idea de igualdad bajo el presupuesto de que la realización de las ideas de igualdad del Estado de Derecho, del Estado burgués, ¿no? Ha encubierto, ¿no? La promoción al infinito de un sinnúmero de desigualdades, ¿no? Y la realidad es que el Estado de Derecho, y esto desde su momento genético hasta la actualidad, es un Estado de Derecho que tolera determinadas desigualdades, asimetrías, relaciones asimétricas de poder. No es un Estado que anula todo, no es un orden que anula todo eso, ¿no? Es un Estado que, por ejemplo, en el caso de los debates de la década del 60, ¿no? Cuando apareció la idea de decir, bueno, ¿hasta qué punto el Estado de Derecho se relaciona con la distribución de la riqueza, la promoción de los bienes, la distribución de los servicios? Bueno, y ahí aparecía también la idea que después fue llamada de capitalismo renano, ¿no? De la zona del Rin, de la zona de un fuerte desarrollo industrial, ¿no? De un pleno empleo, con, digamos, trabajadores que tienen, ¿no? una proyección de vida muy racionalizada, ¿no? Con diferentes organizaciones en equilibrio, como pueden ser sindicatos, Estado, pero bueno, cada uno interactuando en el marco de ese equilibrio. Digamos, pensar un Estado de Derecho con una sociedad con, no sé, 80% de pobreza no tiene mucho sentido, ¿no? O pensar un Estado de Derecho con una sociedad en las cuales todas las semanas tenemos personas asesinadas por razones políticas, ¿no? Es decir, dirigentes políticos, como pasaba en los 70, ¿no? Y allí hay un texto que, para quienes no lo conocen, se los recomiendo, que publica Hermann Heller en el año 1929, se llama Estado de Derecho o Dictadura, ¿no? Como una pregunta. Y allí él denuncia fuertemente que en realidad el acercamiento que tenía el nacionalsocialismo, ¿no? Piensen que Hitler gana, digamos, las elecciones las ganan en el 1933, pero participan de elecciones en los años 20, era el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista, eran los dos grandes partidos de Alemania en ese momento, eran los dos partidos que se disputaban las elecciones, y que en ese momento hay un acercamiento, ¿no? Muy fuerte a sectores de la burguesía industrial alemana, ¿no? Y Hermann Heller lo que dice es que el nacionalsocialismo quiere hacer volar por los aires el mundo de la burguesía, ¿no? Es decir, el nacionalsocialismo quiere hacer una revolución, no tiene nada que ver con el Estado ni de derecho ni social. Y de parte del nacionalsocialismo aparecía la promesa de realizar, ¿no? Un conjunto de beneficios para el sector, para los trabajadores
y para la burguesía alemana sin tener que pasar por la arquitectura legal compleja, liberal, burguesa, vetusta, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Y con una dictadura se podía hacer mucho más fácilmente y se podía realizar ello, ¿no? Y Hermann Heller denuncia, digamos, en realidad el nazismo no quiere realizar ese mundo de la burguesía ni el mundo de los trabajadores, ¿no? Está pensando en una revolución de otra naturaleza, ¿no? Una revolución conservadora, ¿no? Digamos, poniendo el eje, ¿no?, en una Alemania virtuosa, digamos, en el medioevo, por ejemplo. Y allí también aparece muchas veces, esto forma parte de los problemas del presente, ¿no?, del Estado de Derecho, digamos, pensar que el Estado de Derecho tiene que ser un Estado que satisfaga todas las infinitas demandas que aparecen, ¿no?, de cada una de las particularidades, cada una de las cuales con total legitimidad reclama frente al Estado, ¿no?, la defensa de su propia causa, ¿no? Ahí Jorge escribió de nuevo. Bueno, allí, bueno, creo que todos leen lo que puso Jorge. Yo no sé si es acelerando derechos a los ciudadanos. A mí me parece que el problema no es más o menos derechos. Yo no lo pondría en esos términos. Para mí el problema es si se encuadra. Es decir, el derecho, es decir, la sociedad tiene la sociedad de clases, ¿no?, tiene una velocidad de cambio que es muy alta, ¿no?, digamos, que tiene como condición de posibilidad, digamos, el marco que le da el propio orden jurídico-político del Estado, ¿no? Si el orden jurídico-político del Estado no fuera ese, la sociedad no podría tener ese principio de aceleración o ese principio de cambio. Y por lo tanto, bueno, el Estado que se inscribe en la tradición liberal tiene un equilibrio entre marcar, digamos, una planificación determinada de ese orden, permitiendo cosas y prohibiendo otras, ¿no?, como desde el Código Penal hasta el Código Marítimo, hasta cosas muy elementales, ¿no?, de actos de compraventa para un departamento, para una casa, y otra gran cantidad de cosas que, bueno, que quedan libradas a la propia espontaneidad de la sociedad civil, subrayo, con sus asimetrías, sus desigualdades, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se producen esos cambios del mundo jurídico? Bueno, esos cambios del mundo jurídico se pueden producir a través de un proceso administrativo, se pueden producir conforme a, digamos, las características propias de un Estado constitucional. Ahí es lo que yo digo que en la medida en la cual después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una migración del derecho doméstico hacia el derecho internacional y ha habido cada vez una proliferación mayor de una legislación programática y no tanto operativa, ahí empieza a desdibujarse la normatividad de un derecho que en el siglo XIX tenía otras características y que fue el derecho en el cual había sido pensado ese Estado de Derecho. O si uno quiere, el derecho hasta 1915, 1920, 1930. Eso es lo que me refiero. Es decir, los cambios existen siempre, digamos. Los cambios, el derecho, hay cosas que no pueden no cambiar porque necesariamente tiene que arbitrar diferentes conflictos porque empiezan a tomar una importancia fundamental en la vida de las sociedades y en la vida política de una comunidad, ¿no? El derecho no puede darle la espalda a ello. Ahora, me parece que el problema está cómo se empieza a desdibujar, ¿no? Cómo se quiere pensar, si me permiten decirlo así, que al mismo tiempo un Estado sea considerado soberano, y con ello me refiero a tener la prerrogativa de definir
los marcos en los cuales se mueve esa vida política y jurídica de ese Estado de Derecho, y al mismo tiempo ese Estado soberano aparezca condicionado por una legislación programática que, con más características genéricas que específicas, busca condicionar los marcos en los cuales se debe mover su vida política y jurídica, ¿no? Eso es una contradicción, ¿no? Porque o se favorece un aspecto o se favorece el otro, ¿no? Por eso hablaba antes, ahora le doy la mano a Macarena, por eso hablaba antes de constituciones que son más rígidas, que son las que aparecen después de los procesos revolucionarios y no tienen mucha pluralidad ideológica. Lo que buscan básicamente es trazar los marcos estructurales del edificio constitucional que se determina, y constituciones que no tienen en su inmediatez, en el horizonte inmediato, esta idea de revolución, y que se permiten, ¿no?, tener diferentes capas, estratos de elementos ideológicos que pueden ser contradictorios en algún punto o pueden entrar en una tensión muy fuerte, ¿no? Sí, Macarena. Buenas tardes. En función de esto que venías comentando y en función de un comentario que alguien hacía ahí en el chat acerca del rol de la ciudadanía para la defensa del Estado de Derecho, me surge la inquietud de preguntarte qué opinión te merece la crítica de Arendt a la dimensión de lo social, ¿no? Porque pareciera que, bueno, no exenta de polémica la misma lectura o las apreciaciones que hace Arendt ahí en la condición humana, ¿no? Pero pareciera como que el Estado de Derecho, según Arendt, es el certificado de función de la política, de alguna manera. Y entonces me pregunto, digamos, cómo, viendo que es bastante endeble esta línea entre tener una ciudadanía protegida por un Estado de Derecho y no sujetos administrados, en esta idea de vaciamiento y burocratización. Entonces, nada, eso, me intriga saber un poco cuál es tu lectura de esta lectura arendtiana de crítica a lo social en todo este contexto. Sí, gracias. No tengo presente el texto, ahora lo leí hace mucho, así que no, concretamente no puedo hablar, no hablo sobre Arendt, sino voy a hablar sobre lo que vos decís de Arendt. Me parece que diría tres cosas. En primer lugar, no hay una respuesta unívoca para cualquier comunidad política. Es evidente que hay una relación con el Estado, con las normas positivas y con el prójimo diferente en distintas sociedades. En segundo lugar, me hiciste acordar al texto de Habermas que escribió en 1957 sobre la opinión pública, en donde Habermas dice, bueno, Alemania necesita una sociedad liberal, que asiente su debate público en instituciones que intermedien entre la sociedad civil, el Estado, la sociedad civil participe, la ciudadanía, la comunidad. La van en coche, pero todo esto no es posible, porque Alemania todavía tiene una herencia muy pesada que es del día de ayer. Entonces Alemania tiene que recorrer un largo camino hasta poder desmilitarizar la sociedad civil y quitarse ese nacionalismo de encima, quitarse eso y lograr que haya una cultura cívica. Yo creo que en gran medida Alemania lo ha hecho, ¿no?, después de eso, pero bueno, Habermas decía, esto hoy no se puede, ¿no? Y en ese sentido era un problema de Alemania, ¿no? Me parece ahí que no hay una, yo diría que no hay una respuesta no hay una respuesta unívoca para cada comunidad. Hay tradiciones en las cuales la política tiene un determinado derrotero y otras tradiciones que tienen otro. Pienso, por ejemplo, un tema que se suele tener lugar en el debate público, las manifestaciones en la calle.
Hay muchos países en los cuales hay manifestaciones en la calle. Hay países en los cuales hay que pedir permiso con mucha anticipación y la policía te cuida y se corta un determinado parte de la calle y se manifiesta y hay un horario y está permitido y se permite todo eso, pero el que no respeta eso, digamos, tiene una sanción muy fuerte, y hay otros países en donde todo ese procedimiento suena risueño, suena risible, pedir permiso, decir quién va a ir, quién no va a ir, porque la política tiene otras características, ¿no? Entonces, hay algunos países en los cuales los partidos políticos todavía tienen cierta vigencia, tienen cierta articulación con qué sé yo, con una vida política de partidos políticos más al estilo del siglo XX, y otros en los cuales eso está fuertemente en crisis. Y sin embargo, bueno, en términos del derecho electoral, todavía sin partidos políticos eso no se puede resolver. Entonces, me parece que hay experiencias de diferentes... Yo diría lo siguiente, me parece que la idea de Estado de Derecho del siglo XIX, la ciudadanía tiene un rol más bien pasivo, no ejerce un control activo. Eso está más presente en el Estado democrático de derecho de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, si a mayor control, es decir, lo que uno podría decir es que para muchos, cuanto mayor control hay de la ciudadanía, hay un mejor Estado de Derecho. Uno lo puede pensar de esa manera. Yo bien, estudiando las experiencias, uno no siempre encuentra eso, ¿no? Parecería ser que no alcanza con eso, digamos. Depende mucho es como decías antes, ¿no? La administración, la burocracia, la política, el mundo judicial tienen características distintas. Digo, cuando eso se mezcla y lo administrativo está politizado y lo político está administrado y lo judicial, que tendría que tener sus reglas propias del mundo judicial, tiene características propias que antes eran del mundo político, bueno, uno comienza a advertir que esos terrenos que antes aparecían como idealmente diferenciados empiezan a yuxtaponerse, empiezan a cruzarse, empieza a haber una hibridez, ¿no?, estructural que era en principio para las experiencias clásicas del Estado de Derecho y las teorías, era algo que no podía ocurrir, que si había eso no había Estado de Derecho, ¿no? Que si vos tenías eso no podías tener un Estado de Derecho. Si vos tenías un mundo jurídico hiperpolitizado, un mundo político totalmente tecnócrata o que se veía a sí mismo como puramente administración, como con muchos obstáculos para permitir cualquier tipo de control de ciudadanía o cualquier tipo de promoción del cambio. Bueno, es decir, si vos tenías eso no podías tener un Estado de Derecho, que el Estado de Derecho necesitaba de esa diferenciación de las esferas, si me permitís decirlo así, y por otra parte, de una diferenciación también entre el Estado, repito, esto me parece que es muy importante, no hay que pasarlo de vista, de una diferenciación entre la sociedad civil y el Estado. Una sociedad hiperpolitizada, en donde los ciudadanos todo el tiempo quieren intervenir en el Estado, digamos, y todo el tiempo están demandando en el Estado, es una presión demasiado alta sobre el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede marcar, porque cualquier cosa que diga el Estado de Derecho va a parecer poco, va a parecer mal, va a parecer escaso, digamos. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Lo contrario tampoco puede ser positivo, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo, perdón porque no tenía tan fresca la referencia de Arendt, pero... No, genial, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que has explicado un montón, Damián. No, bueno, yo creo que ya te podemos dejar descansar un rato.
Bueno, no, muchas gracias por conectarse, por el No, interés. estuvo muy bien toda la exposición. Creo que fue súper clara y súper interesante. La verdad deja pensando un montón de cosas que bueno, que las tenemos muy cerca. Así que... A mí siempre, yo empecé a estudiar este tema porque me llamaba la atención de que de escuchar con tanta frecuencia que la gente, no sé, bueno, políticos y miembros de, qué sé yo, de distintas organizaciones de la sociedad civil y del Estado se referían al Estado de Derecho, pero parecía ser como una especie de logotipo, ¿no? De un lugar común por el que había que pasar, pero no quedaba muy en claro a qué se estaban refiriendo. Y claro, cuando uno empieza a estudiarlo, encuentra tradiciones que son muy diferentes, por momentos nítidamente incompatibles, algunas y claro, y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué de todo eso hay en Argentina? Y bueno, es una mezcla muy importante. Entonces, evidentemente se trata, ¿no?, de un sistema de equilibrios entre, digamos, entre tradiciones que no son fácilmente amalgamables, ¿no? En un país que, por otra parte, tiene diferentes territorios con costumbres distintas, con tradiciones políticas muy diferentes. En el mismo territorio argentino se supone que es el mismo estado y se supone que es el mismo territorio, y hay algunas provincias en donde hay determinada pluralidad política y otras en donde no. Y entonces hay algunas provincias en las cuales, bueno, el Poder Judicial funciona de una manera y otras en donde funciona de otra, ¿no? Muy diferente, ¿no? Y todo eso está de alguna manera cobijado en un mismo orden nacional que está tensionado entre el centralismo y el federalismo, ¿no? Es algo que no... Para salir un poco de la coyuntura, ¿no? Porque a veces la coyuntura le pisa a uno la cabeza, ¿no? Claro. Oprime demasiado para pensar, ¿no? Y entiendo que todos nos esforzamos por entender la coyuntura, pero a veces hay que correrse un poco para tomar un poco de distancia y... Claro. ¿no? Sí, para poder pensar, sí. Sí, porque si no uno está pensando en la noticia del día de hoy, ¿no? Constantemente Sí. y es más difícil, ¿no? Así es. Bueno, les agradezco mucho la espera y bueno, nos vemos la próxima entonces. Chao, bueno, chao. adiós, Gracias, saludos. Damián, gracias a todos. Chao. Por favor, gracias a todos.